Hola, en el video de hoy haremos un anillo de Kuromi con mostacillas. Empezaremos cortando una tira de hilo de 80 centímetros. Agregamos 4 mostacillas y en la última mostacilla que pusimos pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Agregamos en una punta del hilo 2 mostacillas, una negra y una blanca. Agregamos una mostacilla blanca y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Agregamos una mostacilla blanca. Agregamos en esa misma punta del hilo 2 mostacillas negras. Pasamos esta misma punta del hilo por estas 2 mostacillas. Agregamos una mostacilla negra. Agregamos una mostacilla blanca y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Y ya tenemos la primera oreja y ojo de nuestro anillo de Kuromi. Agregamos una mostacilla blanca a cada punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Repetimos este paso. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Agregamos una mostacilla blanca. Agregamos esta misma punta del hilo 3 mostacillas negras. Pasamos esta misma punta del hilo por abajo de la primera mostacilla blanca que pusimos. Agregamos una mostacilla negra. Agregamos una mostacilla blanca y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Agregamos en una punta del hilo 2 mostacillas negras. Ahora agregamos otra vez en la misma punta del hilo 4 mostacillas negras. Pasamos esta misma punta del hilo por esta mostacilla. Ahora pasamos esta misma punta del hilo por estas 2 mostacillas.
Agregamos una mostacilla blanca. Agregamos una mostacilla negra y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Repetimos este paso. Así hasta que tenga el tamaño suficiente para darle la vuelta a nuestro dedo. Para este tipo de anillos que son de 2 a más filas, lo que podemos hacer es medir la distancia que hay entre una y otra mostacilla, antes de direccionar el hilo hacia arriba o hacia abajo. Nos probamos nuestro anillo y debe haber ese espacio. Agregamos 2 mostacillas a esta punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Así el hilo será direccionado hacia abajo. Volvemos a probarnos nuestro anillo y ahora sí le da totalmente la vuelta a nuestro dedo. Agregamos 2 mostacillas. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Y continuamos con la siguiente fila. Para esta fila pasamos una de las puntas del hilo por la primera mostacilla que está sobresaliendo, para así conectar las dos filas. Agregamos una mostacilla a la otra punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Pasamos esta punta del hilo por esta mostacilla para así conectar la segunda fila con la primera. Y en la otra punta del hilo agregamos una mostacilla. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Así iremos uniendo la primera y la segunda fila. Repetimos este mismo paso hasta llegar a la mostacilla blanca. Ahora pasamos el hilo por la mostacilla blanca. Agregamos a la otra punta del hilo una mostacilla negra. Agregamos una mostacilla blanca y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Pasamos el hilo por la mostacilla negra. Y en la otra punta del hilo agregamos una mostacilla. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Ahora pasamos el hilo por la mostacilla blanca. Agregamos otra mostacilla. Cambiamos de color para hacer la nariz. Agregamos una mostacilla rosada y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Repetimos los mismos pasos hasta terminar con toda la fila. Agregamos una mostacilla negra.
Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Para cerrar nuestro anillo pasamos una mostacilla. Y volvemos a pasar esta punta del hilo por la mostacilla del otro extremo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Pasamos cada punta del hilo por la mostacilla de los costados. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Pasamos el hilo por algunas mostacillas más para así asegurarlo mejor. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.